Madre mía, cómo sube este motor. ¡Oh, qué burrada de moto, tío! ¡Qué burrada de moto! ¡Qué máquina! Bienvenidos a la no review de la Ryohoo Explorer 707. Me recuerda cuando tenía 16 años que tenía mi Ryohoo RR, ese caballo que yo me sentía en él como Dios, como Dios. Y hoy, después de un montón de tiempo, me subo a la Ryohoo Explorer 707. Vamos ya este bicho. ¡Guau! Tiene un sonido espectacular, tiene un sonido esto espectacular. ¡Madre mía, cómo anda este bicho, tío! Pues bueno, como ya sabéis los que seguís el canal, esto es una no review. ¿Y qué significa una no review? Pues que no os voy a aburrir de datos técnicos, porque para eso tenéis todos los datos técnicos que ofrece la marca. Yo simplemente os voy a hablar de una persona como tú y como yo, que nos gustan las motos, de cómo me siento en esta moto. Y la verdad que hablando de cómo me siento, puedo decir que la postura de conducción es súper cómoda. Tiene un sillón que es espectacular, este asiento. El asiento del pasajero también es un asiento que es espectacular. La postura de conducción, voy totalmente erguido en una posición cómoda, no voy tensionado, voy súper relajado. Así que por la parte del confort puedo decir que esto es un 10. Creo que Ryohoo ha hecho un muy buen trabajo con esta máquina. Es una máquina que está preparada para comer kilómetros, pero como Dios. Sí tengo que decir que esta pantalla que tenemos aquí delante hace su función bastante bien, pero creo que... Bueno, es que hoy también hace un poco de aire, pero creo que a lo mejor un pelín más alta hubiera sido lo ideal. No es una pantalla regulable, es una pantalla fija, no se puede regular. No sé si sacarán más adelante pantallas un poco más altas o no, porque es una moto que viene totalmente nueva. De hecho, podéis ver que tenemos aún el plastiquito para poderlo quitar. Madre mía, qué gozada de moto, chicos, qué gozada. ¿Qué os puedo ir contando? Pues bueno, de momento veo que tiene tomas USB y USB-C, ¿vale? Que tiene aquí una barra para poderle montar perfectamente un CarPlay, el móvil, lo que buenamente queréis montar. Es una moto que está pensada, lo dicho, para pegar kilómetros, pero de lo lindo. Monta un motor ya conocido de QJ, el 698, que ofrece 70 caballos, 70 Nm a las 7000 revoluciones. Es un motor que empuja perfectamente bien desde abajo. Apretas desde abajo y sube, que da gusto. La moto estéticamente me parece un pasadón. O sea, creo que este aspecto dakariano le rompe los esquemas. A mí me recuerda un poquito a la Africa Twin. Me parece que ha roto los esquemas, ¿no? Porque estamos ya muy acostumbrados a ver todas las motos con el pico pato ese, que es verdad que hay algunas que están preciosas, no voy a decir que no, pero me encanta que haya optado por ese frontal con esas luces diurnas, que parece que realmente la moto te está mirando. Es espectacular como se ve la moto. Es una moto bastante grande. Creo, si no me equivoco, que son 835 milímetros al suelo. Yo soy una persona que mide 1,79 y tengo que decir que con los dos pies llego de puntillas. De verdad que una vez que vas con ella es una moto que se siente muy ligera. Van a sacar a finales de año una versión con ruedas de 19 que va a ser aún mucho más asfáltica. A día de hoy su hermana pequeña la está montando la Ryohoo Explorer 557. Otra moto que si tienes el A2 creo que deberías de mirar, pero tengo que decirte que esta moto es limitable para el A2 y creo que es un acierto total meterte en esta moto, porque de verdad que tiene un empuje este motor que da miedo, que es brutal. Desde abajo sube que te la puedes dar, pero vamos, para enseñaros el comportamiento dinámico me gusta más el camino Serra la Milla, porque es un camino que tiene unas cuantas curvas y demás. Pero bueno, voy a dejar unas imágenes en las que ya he podido salir con esta moto, dar unas vueltas con ella, meterme un poquito en curva para que veáis lo bien que va. La verdad que es una moto que en cuanto empiezas a conocerte es una moto que te lo hace todo muy fácil, y de verdad que es muy cómoda. O sea, realmente es la cosa que más me está llamando la atención, lo cómoda que es. Esta moto ha salido al mercado por 7.700 euros, puesta en calle, matriculada además por
8.000 euros, 7.999 para ser más exactos. Rieju se ha metido en un mercado compitiendo con esta flota 707 y aquí lo que ha hecho Rieju es optar por dar unos componentes de calidad. No os voy a dar los datos técnicos porque los podéis ver perfectamente, pero tengo que decir que estos frenos Brembo frenan que es una auténtica maravilla. De verdad, Rieju Explora 707, un pasadón de máquina, es una máquina que de verdad que me está llamando muchísimo la atención. Tema de revisiones, igual el comercial lo que me ha dicho, revisión en la primera a los 1000 kilómetros y las demás cada 5000 kilómetros. Es algo que me estoy encontrando ya en muchas marcas, no es la primera ni la segunda, creo que todas las marcas que no son premium como Honda, Suzuki, KTM, la mayoría ya están dando 5000 kilómetros entre revisiones. Voy a aprovechar y voy a dejar el libro de revisiones que me han dado opción a poderlo mirar, para que veáis que cada cuántas revisiones, cada cuánto tiempo se hacen las cosas, pero de verdad que es una moto que es para tener en cuenta. Creo que esta trail no es una trail que sea muy endurera, o sea, no considero que sea una moto para meterte en trialera con ella, ni mucho menos, pero sí creo que es una moto que te va a permitir hacer algunas pistillas, hacer algunas pistas e irte adentrando en este mundo. Y ya, pues si te mola, pues tienes una moto para viajar e intentas comprarte una para meterte en un off-road ya más intenso, ¿no? Porque al final buscar la polivalencia, que bueno, que sí, que hay motos que te la dan un poquito más, pero buscar esa polivalencia que te dé el poder meterte en campo, meterte por trialeras y demás, y aparte que te dé esta comodidad que te ofrece esta moto para poder hacer viajes largos, creo que es algo que estoy encontrando un poco difícil, porque o te vas muy al mundo off-road y entonces la comodidad pues pecas, o te vas a la comodidad y entonces empiezas a pecar un poco en el mundo de la tierra. Entonces creo que aquí hay que empezar a elegir un poco qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas más. Entonces creo que esto sería una trail crossover que te va a permitir hacer algunas pistillas, pero nada del otro mundo, o sea, pistas que estén bien, disfrutar un poco del campo, pero tampoco meterte en nada complicado. De verdad esta moto suena que es una pasada, tío. Me encanta el detalle que tiene aquí, ¿sabes? Aquí tenemos las tomas USB, que voy a aprovechar que estamos aquí parados, ¿vale? USB y USB-C. Y me encanta aquí la barra que donde le podemos instalar perfectamente todas las cosas. Me parece algo que es un detalle que venga de serie ya. Pues mira, algo que nos ahorramos. Y además creo que se podría poner aquí perfectamente y no interrumpiría la pantalla de presentación de mando. Como decía, meterse Rieju en este mundo lo que ha hecho es sacrificar un poco toda la parte informática. No tiene modo de conducción, sí tiene un modo ROS, que es lo que hace es quitarte el sistema de ABS. Decir que el sistema de ABS que monta es un sistema Bosch, uno de los mejores que hay en el mercado, o eso he leído. Si mi dato es erróneo, pues sacarme de mi error. He podido coger esta moto 2 días y de verdad que es una moto que me doy cuenta, bueno, según me la dejaron en el concesionario, ya en el primer semáforo se me paró un chico al lado y me dijo que qué moto era, que estaba súper guapa. O sea, es una moto que creo que Rieju, uno de los problemas que tiene es que la gente no la tiene en cuenta. No por nada, sino porque o no la conoce o porque tenemos el concepto de Rieju solo motos de campo, motos pequeñas. Y de verdad creo que hay que empezar a ir a mirar esta moto. ¡Opa! Igual que sube, baja. O sea, es increíble, chicos. Increíble cómo funciona este maquinón. ¿Para quién creo que está dirigida esta moto? Pues esta moto creo que está dirigida para alguien que le guste realmente la moto, que aprecie tener un buen equipamiento, un buen equipamiento mecánico, o sea, realmente unas buenas suspensiones, una posición muy cómoda, unos frenos increíbles, porque de verdad que estos frenos me parecen brutales. Porque esta moto no tiene modos de conducción, todo dependerá de cómo aceleres tú, o sea, de cómo vayas apretándole la oreja a la moto, así ella se va a comportar. Porque es verdad que te permite tener una conducción muy suave. A ver, voy a parar por aquí para poder mostrar una moto. ¡Opa! Y algo de lo que no he hablado es lo bien que va la moto, o sea, cuando te pones de pie. O sea, de verdad que me parece un pasadón. ¡Opa! Rieju Explora 707. De verdad, mirad qué mirada tiene, qué espectáculo de moto, o sea, de verdad, impresionante lo bonita que es esta moto. La mires por donde la mires, o sea, increíble. La calidad de los materiales, muy buena. El tacto de los botones, algo que no he comentado, es un tacto muy correcto, o sea, nada que ver a lo que nos tienen acostumbradas muchas motos.
esta mirada espectacular. Frenos Brembo. La sensación de los botones de verdad que es una pasada, porque realmente noto que estoy dando un botón y noto cómo va cambiando las cosas. Me parece ideal. El tema de la interfaz de la pantalla, bueno, hay un plastiquito, no sé si lo vais a ver bien realmente, pero vamos, es una interfaz bastante sencilla, donde tienes ABS para conectarlo, desconectarlo, conectar el Bluetooth, el brillo, la interfaz que quieres, si quieres que sea modo oscuro o modo claro, o le pones en automático realmente, el tema del reloj, el idioma y la unidad si la quieres en kilómetros o en millas. No tiene muchísimo más, realmente no tiene más esta interfaz bastante sencilla. Como digo, no tiene modo de conducción, no tiene todo ese tipo de gadgets a las que ya parece que todas las marcas están apostando por ponerlos. Esta marca ha apostado por poner estos frenos, estos Brembo de 4 pistones, 2 pinzas Brembo de 4 pistones delantero sobre un disco de 320 milímetros. Es una mordida espectacular. Yo creo que no he cogido una moto con una frenada tan buena a día de hoy. Decir que la Zonte sí frenaba bastante bien, pero me esperaba más. No sé si habéis visto el vídeo, que voy a dejarlo por aquí, pero me esperaba algo más, pues esta moto te da ese algo más. La calidad de los materiales, como digo, espectacular. Las manetas son regulables. Aquí Rieju lo que ha optado es por dar una calidad buena, pero en los componentes de esta moto. Vamos a salir de aquí. Y mira cómo entra en curva esto, de verdad, y cómo sube. Me está encantando el comportamiento que tiene esta moto. Tanto el motor, el empuje que tiene desde abajo, ese sonido que realmente... A mí me gusta que la moto suene a moto, que suene a gordo. Estamos hablando de que es un 700, pero es que suena muy bien, tiene un sonido muy redondito. El tubo de escape tiene un sonido espectacular y de verdad que aceleras y da gustillo, Me lo paso como un niño chico, pues con zapatillas nuevas. Hay que ver cómo se comporta esta moto. Me da cuenta que a una velocidad de 120 está yendo a unas 5.000 revoluciones aproximadamente, 5.000, 5.100, una cosa así. Lleva un par donde creo que meterte un viaje a esa velocidad pues va a ser muy cómodo. Te permite perfectamente pasar la velocidad legal sin problemas. Y algo que he visto, porque antes de probar esta moto pues he mirado mucho qué es lo que nos llama la atención y demás. He escuchado por ahí algún comentario como si es suficiente 70 caballos para ir 2 personas y viajar. Pues yo creo que 70 caballos con 70 Nm a las 7000 vueltas en una moto como esta no te va a dar ningún problema de poder viajar cómodo y disfrutar. Y no creo que te veas, ¿cómo decirlo?, que te veas comprometido al realizar un adelantamiento, porque de verdad que esta moto tiene un motor que sube muy bien. Me recuerda mucho a cuando hice la prueba de la Vogue, que subía muy bien desde abajo. Pues esto sube incluso mejor. Estamos hablando de que da más Nm y que tiene pues esos 70 caballos. La otra era 63, creo, si no recuerdo mal. Entonces esas pequeñas diferencias se notan bastante. Tema de calor, pues sí, desprende calor. Es decir, que esta moto desprende calor, sobre todo en ciudad, se nota bastante. Pero bueno, yo vengo del mundo de las custom y no es algo que me vaya a limitar para comprarme una moto. De verdad que estoy muy contento con esta Rieju, esa Rieju Explora 707. Para mí puede ser una gran candidata y nada, creo que no me he dejado nada en el tintero. Os he hablado de la calidad de los materiales, de
de, bueno, esta pantalla un poquito más a fondo, de su equipamiento, su precio y sobre todo cosas que me tienen muy loco, cosas que me tienen muy enganchado a este modelo. Su estética, tiene una estética espectacular, tiene una estética que a mí me llama muchísimo la atención, ese aspecto dakariano, se me asemeja un poquito a la Africa Twin. Y cómo sube esto, con nada que le pido, o sea, realmente es que no le pido nada. Ah, sí, y una cosita que no os he contado es este acelerador, que es mecánico, pero mira, en las dos pruebas que he hecho anteriormente, tanto como en la Zontes como en la Vogue DS625, eran aceleradores que notabas que le dabas un poquito y como que se activaban o se desactivaban. Y este no, este es un acelerador correcto, es un acelerador que te aprietas y no te va pegando empujones, no, va muy bien. Realmente Rieju ha hecho aquí las cosas muy bien. No le ha metido toda esa conectividad, no le ha metido... No, si es verdad que llevo mi móvil conectado, es un Bluetooth, simplemente puedes ver que te llaman o no te llaman, no puedes ver mucho más. Y si lo puedo ver, pues aún no lo sé. ¿Qué le ha puesto Rieju? Pues Rieju lo que le ha puesto es unas ruedas túbeles, le ha metido unos frenos buenísimos, y voy a decir otra cosa, pero no quiero que me cancelen el vídeo. Le ha metido una suspensión ideal, le ha metido un buen equipamiento, un buen acabado, una buena sensación de conducción. Si es una moto que te llama la atención, ves a mirarla, no lo pienses más, acércate, mírala, prueba, tócala, porque realmente va a ser lo que te va a sacar de la duda. Un aspecto increíble, me siento fenomenal y no puedo decir otra cosa. Se ve de noche, yo creo que bastante bien, ¿eh? Se encienden las luces. Estas serían las luces cortas, ¿vale? La verdad que tiene un haz de luz bastante bueno. Yo creo que en profundidad y en diámetro se ve muy bien. Y las largas, espectaculares, ¿eh? Anchan bastante más, ¿vale? Que lo podéis ver sobre todo por este lado aquí, como anchan. Bueno, conclusiones de esta moto. Pues creo que las calidades hablan por sí solas. Creo que es una moto que va a destacar sobre todo por sus componentes. Estos acabados metálicos, la sensación de los botones, este equipamiento que monta entre ruedas túbeles, frenos Brembo, suspensiones Callaba, sistema ABS Bosch, que por lo que tengo entendido es uno de los mejores sistemas que tenemos, no soy experto. Detalles como este, tomate USB, y sobre todo lo que destaco es la comodidad del asiento y la comodidad de la posición del conductor. Creo que su punto más flaco podría ser a lo mejor la altura, para personas que no estén muy duchos con ella, pero no creo que sea un hándicap que de verdad te pueda limitar, porque además tengo entendido que se puede bajar en altura. Esto yo lo hablaría directamente con el concesionario, que saquen del error, y se pueden sacar también con ruedas asfálticas, pero ya te quitaría la posibilidad de meterte a hacer algunas pistas. Creo que el encanto que tiene esta moto es que considero que es una trail crossover porque te da la opción de hacer carreteras, de hacer viajes largos, de disfrutar de tus salidas de fin de semana y por qué no meterte por una pista sin ningún tipo de problema. ¡Vamos ya! Eso es lo que digo, que sube, que da gusto, ¿eh? Ay, qué bien me lo paso. Soy como un niño chico, de verdad. Otro punto que dicen que es negativo, que yo no he tenido esa sensación, es que el caballete, que trae también de serie, como sus defensas, bueno, como os he enseñado en estas imágenes, así viene la moto. Dicen que puede llegar a tocar si te emocionan mucho en curvas. Yo no he tenido impedimento, no significa, tampoco me conozco mucho la moto, así que imagino que con el tiempo, cuando tienes una moto con el tiempo, vas soltándote más y no sé si podría llegar a ser un problema. El caballete se puede quitar, así que tampoco es algo que sea trascendental. Creo que bueno, tener el caballete viene muy bien para hacer las revisiones en la cadena, ajuste y demás. Así que nada, lo dicho, si realmente te gusta y te estás pensando meterte en esta Ryoku Explora 707, como siempre digo, acércate a tu concesionario, tócala, pruébala, mírala y eso es lo que te va a sacar de dudas. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si ya tienes una Ryoku Explora 707, pues comparte tus experiencias con la demás gente. Si estás pensando en comprarte la moto, pues de verdad, como he dicho, acércate al concesionario
escenario, mírala, pruébala, tócala y sobre todo no os vayáis sin darle un like, sin suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos.